Francesc Gutiérrez, no sé ni cómo presentarte, porque eres piloto, uno de los mejores pilotos que hay en España, eres organizador o promotor de carreras de coches, uno de los mejores que hay en España, eres instructor, uno de los mejores instructores que hay en España, no sé qué eres. Entonces la primera pregunta es fácil, es ¿quién es Francesc Gutiérrez y qué haces aquí? Llámame un friki de los coches si tú quieres, que ahora está muy de moda la palabra friki, pero es que he hecho de todo. Si es que, fíjate, ahora el poder estar en casa y empezar a revivir y a sacar cosas del baúl y tal, me doy cuenta, el otro día hacía un poco de repaso y me doy cuenta que empecé siendo comisario. De comisario, de esto ya hace 35 años. De ahí ya pasé a ser piloto, que ya hace 30. De piloto, después me vino pues el entrar en la Federación Catalana. De Federación Catalana pasé a ser instructor. De instructor, además, promotor. Con lo cual, bueno, pues he tocado todos los palos. Ya creo que pocos palos más me quedan dentro de lo que es el automovilismo deportivo y prácticamente también fuera, porque lo de instructor no es solo por tema de competición, sino que también es por tema de seguridad vial, con lo cual, bueno, pues ahí yo creo que es que la palabra debería ser friki, porque otra cosa no les sé buscar, la verdad. Desde luego no te puedes dedicar a automovilismo si no eres friki, eso está claro. Pero cuando tú conoces a alguien en el metro y te pregunta, ¿tú qué haces? ¿Qué respondes? Piloto no llevo pasajeros. No, la verdad es que les digo, bueno, soy una especie de empresario atípico porque evidentemente pues llevo una empresa que en este caso es VLine, pero es que soy polifacético. Todo lo que hago de todo, siempre y cuando gire en torno al automóvil. Así de claro. Pues va a ser un podcast difícil de organizar con todo lo que haces, pero vamos a empezar por tu vida de piloto. ¿Cómo empezaste a correr y por qué? Bueno, lo primero, mi madre, embarazada de mí de 7 meses, se puso un día, pues mi padre dijo, oye, acompáñame a entrenar la primera carrera que voy a hacer en mi vida, que era una subida en cuesta allí al Sanchas, que es ahí en Gerona, y mi madre fue. Entonces, evidentemente, pues sentados los dos en un 850 coupé, que yo no me he sentado nunca en ese coche, pero mi madre me dijo que era bastante pequeño, bueno, pues iba entrenando y tal, y claro, pues me imagino que yo con 7 meses, que dicen los doctores que ya empezamos a percibir algo y tal, pues yo creo que ya a partir de ahí quedó todo inoculado, ¿no? Entonces, desde que tengo uso de razón, mi padre pues corría, pero a modo de hobby, porque no era evidentemente su trabajo, pero él corría, entonces yo asistía a las carreras, iba a ver, y bueno, y llegó la ocasión. Curiosamente, yo no me dediqué al karting, tampoco en mi época era algo que fuera tan extremadamente necesario como ahora. Yo diría que la generación que vino después de mí fue cuando empezó ya todo el tema de karting y tal, y yo empecé directamente en montaña. Un día hablando en una reunión, me acuerdo de toda mi vida, en Palamós, mi padre, mi padrino, que es Agustí Bosch, que es un excelente piloto y preparador, y yo, pues estuvimos hablando y, oye, que el niño sigue insistiendo que quiere correr y el niño que es que no para de tocar las narices diciendo que quiere correr. Entonces mi padrino dijo, oye, pues mirad, una especialidad que es barata, que además va a aprender muchísimo porque es muy formativa y que, bueno, la montaña creo que reúne todos los ingredientes. Esto por un lado. Y segundo, compra un coche, el cual le permita al chaval a ir a la universidad, que tenga algo de prestaciones, porque además déjaselo de serie completamente, porque si no le gusta, siempre pueda volver a tirar para atrás y quedarse con su coche para ir a la universidad. Y así fue. Mi padre me compró un GT Turbo y yo empecé a correr la subida, mi primera carrera fue la subida al Mofrey en Pontevedra, que ya ves tú, coche cargado en el tren, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos mis amigos diciéndole, macho, ¿por qué no lo hacías aquí al lado de casa y no a 1000 kilómetros? Pero bueno, surgió, la primera carrera fue allí en Pontevedra y con el coche completamente de serie. Solo llevaba las medidas de seguridad y nada más.
hasta los neumáticos eran los que venían de casa, los Michelin MXV, aún me acuerdo. Y nada, empecé con eso y la verdad es que, bueno, pues la cosa no iba tan mal y después a partir de aquí sí que ya empezó todo a evolucionar, preparación del GT Turbo, después vinieron los Sierras, etc, 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 hasta el día de hoy. Bueno, ¿y cómo fue yendo la cosa? Es decir, la cosa fue creciendo. ¿Por qué? ¿Empezaste a hacerlo bien? ¿Cambiaste de coche? ¿Te fueron ayudando? ¿Qué fue pasando después de ese debut en Galicia? En adelante, ¿cómo fue creciendo la cosa? Después ya vino, bueno, después el GT Turbo lo hicimos más gordo y a mitad de la temporada del 90 surgió la oportunidad de comprar un Sierra RS Cosworth que había sido de Tony Riveragua, que había ganado el Campeonato de España de Montaña del Grupo N el año anterior. Entonces, bueno, pues compramos ese coche y la verdad es que, bueno, pues el tema fue muy bien. Hice la segunda parte del Campeonato de España de montaña. Como había empezado en Grupo A con el GT Turbo y mi coche, aunque el Sierra fuera un Grupo N, seguí inscribiéndome en la misma categoría, pero los resultados pues llegaban. Al año siguiente ya pasé al europeo y en el europeo pues también los resultados iban acompañando. De hecho, hasta la penúltima vuelta, hasta la penúltima prueba estábamos Joan Viñes y yo jugándonos el título. Yo allí tuve la desgracia de tener un accidente muy fuerte en la última subida de carrera, a 1 kilómetro de la llegada, en la última curva rápida, digamos, de todo el recorrido. No se sabe por qué algo se rompió en el coche y salí recto en un sitio en cuarta fondo y me di de frente contra un árbol, ¿no? Entonces, bueno, pues ese año la cosa no terminó bien, pero al año siguiente compramos un Sierra 4x4, un Cosworth, ya volvimos a hacer el Campeonato de Europa, donde quedé subcampeón y gané pues, el Campeonato de España de turismos. A partir de aquí, al año siguiente, ya quise subir un peldaño más, nos liamos, porque todo esto evidentemente era con apoyo familiar, no tenía mucho más apoyo. Nos liamos la manta a la cabeza y alquilamos un Lancia Delta integral de un ex Cancún en la escudería Astra, que después, curiosamente, con los años fue cliente nuestro en el CER. Y empecé a hacer las subidas, pero empecé la temporada del europeo, pero la verdad es que el coche no estaba muy adaptado para montaña, era un coche evidentemente de rallies, y con los M3, a pesar de hacer un par de segundos y un tercero, no había manera de meterles mano, ¿no? Con lo cual abandonamos. A partir de aquí, todo lo que fue apoyo familiar, mi padre me dijo, oye, yo creo que ya te he echado un cable lo suficientemente importante como para que vayas solo. Con lo cual, pues bueno, empecé a buscar, empecé a mirar y aquí fue cuando entró Xavi Riera y en el 94 me dejó formar parte del equipo central hispano que hacía el Campeonato de Cataluña de Turismos y fue la primera vez en mi vida que me monté en un M3 Grupo A, ¿no? Que además no hace mucho puse una foto bastante curiosa en el Instagram. Y bueno, eso fue evolucionando, estuve con él en el 94, estuve con él en el 97, en el 96, perdona, en el 97. Llegué a montarme en un superturismo, llegué a hacer carreras del CER. Gracias a esto me entró la red Renault de Cataluña y pude hacer como joven promesa la Copa Megane. Entre medias empecé a probar los rallies y cogimos un Clio Williams y bueno, empecé a correr en rallies, pero meramente para descubrirlos. Y después ya, después de la Copa Megane, pues ya me vino el tema de los GTs. O sea, entró Alberto Castelló en acción. Este hombre estaba buscando a alguien que le acompañara, que le asesorara. Yo le hice un par de cursos, le gustó. Entramos con el equipo MRV y a partir de aquí ya bueno, pues fue como un desencadenante, ¿no? Después de él ya vino Pablo de Hohenlohe, que compró el mismo Lamborghini y Alberto le dijo, oye, este es mi piloto, ves con él. Y cuando Pablo lo dejó, entré a formar parte de Motor Competición, que para mí ha sido, bueno, el tiempo donde más he estado, donde más a gusto he estado también. Con Luis Villalba hemos formado una especie, entre comillas, de matrimonio de 11 años, donde hemos corrido
muchísimas carreras además con muchos tipos de coches. Empezamos con un Porsche Cup, le siguió un Salin Mustang de 700 caballos que ya prácticamente al ralentí siempre se rompía, pero bueno, era un coche que a él le gustaba. Después ya vino un GT3, un RS, después vino el Mosler, después vino el Ferrari, después vino el Ginetta. Y bueno, y con Luis pues crecí mucho, llegué a ser pues el director de su equipo, Motor Competición. Y una vez acabó esto, evidentemente también de alguna manera yo empezaba ya con todo el tema, entre medias, ya estaba en la Federación Catalana como delegado de la división de circuitos, y a partir de aquí pues yo ya empecé mi labor de promotor, y entonces al tiempo que lo de motor competición caía empezaba a despegar todo lo otro, ¿no? Entonces hubo un tiempo que yo aparqué todo el tema de ser piloto profesional con algún compañero, hacía rallies sueltos, hacía alguna subida suelta, hacía algún circuito suelto, pero nada fijo. Pues hasta el año pasado, que con Josep Mayola volvimos a entrar, él me volvió a llamar, porque estuve con él haciendo un par de carreras en el 2005 y 2006 con un Porsche RS. Me volvió a llamar y dije que es una gran oportunidad de volver a entrar, aunque estuviera participando en mi propio campeonato, ¿no? Que mucha gente dice, hombre, pero esto que aquí a veces se puede ver tan raro, en Europa no es nada raro. O sea, yo conozco muchos promotores que están corriendo sus campeonatos. La verdad es que verlo desde dentro también te da un poco la visión más profunda de lo que está pasando en tu propio campeonato, ¿no? Así que, bueno, pues en eso estamos y en eso es lo que teóricamente vamos a continuar durante este año. Excelente. Entonces, recapitulando, has corrido con todos los coches de carreras icónicos que me vienen a la mente, de relativamente modernos. O sea, Delta Integrales, Sierra Cosworth, M3 de circuitos de rallies, Clio Williams, Porsche Cup. No sé, creo que has probado todos los coches icónicos desde los 90, ¿no? Has competido con ellos. ¿Me equivoco, no? ¿O no? Sí, la verdad es que sí, hombre, siempre te quedan coches por probar, ¿eh? Y aparte que yo soy, bueno, como te he dicho antes, soy muy friki, me hubiese gustado probar coches de rallies de los 70, lo que es un 131 Abarth, lo que es una Skoda 400 de los de verdad, o un Stratos o algo así, ¿no? O coches de circuitos, un Porsche 935 o algo. Siempre me han gustado los coches muy salvajes, ¿no? Así que sí, yo en la web tengo puesto, yo creo que he probado más de 60, he corrido con más de 60 coches distintos. También fui pionero y el primero que trajo un CM a España, y me puse con él primero en circuitos y después en montaña, con un PRM que además tenía una caja de cambios muy particular, porque aparte de las 6 marchas tenía grupo largo y grupo corto, con lo cual no tenías 6 marchas, sino que tenías 12. Y tú podías ir intercambiando mientras corrías, que si grupo largo, que si grupo corto, que si una marcha. Bueno, un lío que era bastante cachondo, ¿no? Así que, pero sí, he tenido la suerte de probar muchísimos coches y sigo teniendo la suerte de probar muchísimos coches que además te dejan un gran recuerdo. Pero vamos a ahondar un poquito más en eso. ¿Qué diferencia hay de conducción entre un Delta, un Cosworth y un M3? Que son tres rivales clarísimos con los que has competido. Primero que son todos de una época la cual yo considero que es la más gloriosa, porque eran coches que eran auténticos coches escuela. El Sierra fue el primero, para mí fue mi primer tracción trasera y era un coche que era muy explosivo. Aparte a pesar de que fuera un grupo N, era un coche que no es como ahora, sino que tenía el tiempo de respuesta de turbo era bastante retardado. Tú acelerabas, contabas a 2 y después te venía toda la potencia de golpe. Y recuerdo, pues bueno, tener ahí algunas situaciones, sobre todo al inicio, de no entender mucho, ¿no? Porque tenías siempre que ir anticipado para poder salir de la curva bien y que el coche no te pegara un latigazo, ¿no? Y hasta que no empecé a entender esta filosofía, tuve bastantes sustos, bastantes trompos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que es un coche que me enseñó muchísimo. Aparte era un coche que era muy torpe. Bueno, ahora que me perdonen todos los que son forofos del Sierra Cosworth, pero era un coche que era bastante torpe, porque a pesar de que corría mucho, el tema girar era un coche que supiraba muchísimo.
Entonces no había manera de hacerlo ir por donde quería, tenías que frenar mucho en la entrada de la curva y tal. Pero bueno, me enseñó mucho. Después el M3 para mí es el coche de carreras. Lo ha sido siempre, lo he dicho siempre y además coincido con muchos entendidos, ¿no?, de esto. Es un coche que es muy físico. Allí un grupo A como el que yo he llevado no tiene dirección asistida, no tiene ningún tipo de ayuda de nada, el cambio es duro, el freno es duro, las suspensiones son cortísimas, cualquier piedra en la carretera la notas, y es un coche que es muy físico de conducir y además el motor pues no ayuda nada. O sea, el Sierra ya tenías, a pesar de la patada, tenías más bajos, pero el M3 va de 5.500 a 9.100 vueltas, ¿no? Con lo cual, como te equivoques de una marcha, el coche ni se mueve. Así que tienes que tenerlo todo muy claro y todo muy bien. Y es un coche que, la verdad, he tenido la ocasión de llevarlo en rallies y en circuitos, y con eso puedo decir que los pilotos de la época, para mí, son absolutamente, bueno, no sé, yo diría que son un punto de aparte, que además nunca les hemos hecho el reconocimiento que merecen. Porque os puedo asegurar que hacer unas 24 horas con un M3 sin dirección asistida tiene que ser algo brutal. Mira que yo en 24 horas he hecho salvajadas, pero eso tenía que ser brutal. O que Pep Basas, por ejemplo, o José Mari Ponce, los llevaran en rallies sin dirección asistida también, es de héroes. Porque yo me acuerdo el primer día que lo probé, el de rallies, justo antes de ponerle dirección asistida, me fui a hacer un tramo y, claro, no había tutía de hacerlo girar, sobre todo los contravilantes eran bastante complicados, pero es un coche que tiene mucha tendencia a levantar la rueda delantera. Con lo cual, en el momento que le levantaban una rueda, parecía como si te conectaran la dirección asistida y se volvía todo blando. Y cuando tocaba en el suelo, ¡clac!, se quedaba como clavado, con lo cual, bueno, te dificultaba bastante la conducción. Por eso digo que son gente que son unos héroes, ¿eh? Ya no te hablo de los que llevaban, como he dicho antes, un 131 Abarth, también sin dirección asistida, con unas ruedacas así, que eran auténticos, bueno, para mí, unos pilotazos, ¿no? Y después el Integrale, pues bueno, era un coche que tenía una fama tremenda, un coche que yo pensé, y eso fue una apuesta mía, pensé que tenía que funcionar muy bien en montaña y yo creo que su elemento único fueron los rallies. Pero era un coche que también costaba mucho de hacer girar, era tracción a las 4 ruedas, funcionaba muy bien, no, respecto al Sierra Cosworth, bueno, pues tenía, yo creo, la ventaja de la tracción. Después con el Sierra 4x4 ya me di cuenta que no, que el Sierra 4x4 ya en la época con Delecour era un coche que en asfalto iba algo mejor por su capacidad de tracción, era un coche que además tenía más tracción atrás, te permitía más colocarlo, jugar esa maleta inmensa que tenía, te ayudaba mucho a inscribirlo, el Integrale no. Y bueno, es un coche que la verdad pude hacer solo 3 carreras y me dejó un buen recuerdo, pero bueno, no, yo creo que erré el tiro. Si hubiese hecho rallies con él, me hubiese ido bastante mejor. Oye, ¿y son coches decepcionantes hoy? Es decir, tú hoy, 2020, te subes a uno de esos 3 coches y piensas, menuda mierda, ¿no hay que conocer a tus ídolos o merece la pena probar uno de estos coches? A día de hoy, en 2020, ¿qué opinas de esos coches? Hombre, es que si te digo lo que opino de esos, es que para mí son coches de carreras. Y yo, para mí, los coches de hoy en día no son coches 100% de carreras, es que te hacen la vida muy fácil. Es decir, frenar con ABS significa que puedes frenar con los 2 pies, que no tienes que hacer una frenada de aquellas donde dependías de ti, donde intentar ver la capacidad de frenada que tú tenías sin llegar a bloquear la rueda. Ya está el ABS. Acelerar, como te pasaras un poco con el gas, ya tienes el coche de lado, lo tenías girado. A día de hoy tienes un control de tracción que te ayuda fenomenalmente bien. Los puntatacón a la hora de reducir eran de la orden del día. Y eso no te equivocaras, porque si no, sobre todo, por ejemplo, cuando llevé el Lambo, que era un 12 cilindros, como no hicieras perfecto el puntatacón, con aquellas rodacas que tenía atrás y todo, es que el coche se empezaba a clavar y lo tenías moviéndose por todos los lados. A día de hoy vas con un paddle shift, donde el puntatacón, el shift down te lo hacen ellos mismos, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo es que, para mí, yo me quedo en los 90. Ahora llámame viejo, también tengo una edad, puede ser, ¿eh? Sobre todo los chavales me van a decir, pero este, claro, es mayor y como es mayor, pues piensa de esta manera.
Yo no te lo discuto, pero para mí los coches de carreras acabaron allí. Para mí, yo siempre he dicho que el último coche de carreras puro que probé o que llevé, que tuve el placer de conducir, fue el Porsche 996 GT3 GT2. A partir de ahí ya entraron todas las ayudas, todo, etcétera, etcétera, y ya el tema ya se fue de alguna manera diluyendo. Yo tengo que decir que hay vídeos muy famosos de todos los aficionados, el de Pikes Peak famoso del Peugeot. Hay vídeos que todos hemos visto, el del Roof GTR en Nürburgring amarillo, el Yellowbird. Para mí, mi vídeo favorito de conducción pura es un vídeo tuyo subiendo con el M3 la subida Alp. Sí. Es un vídeo muy simple, no tiene nada más que absoluta y pura conducción y unión entre piloto y coche. Lo pondremos aquí en la descripción, pero tengo que coincidir contigo por eso. Lo vamos a poner y de verdad invito a la gente a que vea el vídeo, porque para empezar, vas sonriendo literalmente en el vídeo, se te ve reírte y sonreír dentro del casco, porque llevas casco abierto en el vídeo. Y es una pasada ese vídeo, o sea que de verdad comparto tu visión, y el que no la comparta, que vea ese vídeo para que vea lo que es un M3 de esa época y lo que es conducir un coche y lo que es hacer cada operación, ¿no? Y sobre todo, lo que más me gusta, que vas riéndote dentro del coche y sonriendo. Eso es para automovilismo para mí. Es que de alguna manera ese coche te aporta algo muy especial. Ya solo arrancarlo, el ruido, no lo sé. Es un coche que toco de Pascuas a Ramos, muy poco. Y para mí es como un premio poderlo hacer. Yo considero que soy afortunado el poderlo de vez en cuando conducir o en este caso pilotar, ¿no? Entonces que me monto en él y caramba, me sale la sonrisa sola, no puedo hacer nada. Vas ahí intentando que el coche vaya recto tal, pero ves que no, que se va poniendo de lado, que él va por su lado, que tú intentas hacerlo obedecer. Y a mí ese tipo de coches siempre me han gustado muchísimo, ¿no? Coches que te exigieran, que me exigieran mucho como piloto. Y la verdad es que, bueno, pues ese es uno. Y entonces la sonrisa no es más que una consecuencia de estártelo pasando bien o de estar disfrutando. Y me sale solo, la verdad. Me está pasando una cosa curiosa con los podcasts que estamos haciendo. Estamos contactando con muchísima gente y muchos de ellos de los mejores pilotos que conozco. Y es curioso, pero ninguno habláis ni de vuestro palmarés. Me encanta, ¿eh? O sea, ninguno empezáis a contarme los campeonatos que habéis ganado, que has ganado un montón de campeonatos. Nadie me viene a contarme lo buen piloto que es. Todo el mundo viene a contarme lo que disfruta de conducir y esa pasión por conducir un coche al límite, ¿no? Sin más, ¿no? ¿Tú crees que eso es importante? ¿Tú crees que eso se está perdiendo hoy en día? Para mí es fundamental. Y tú además creo que lo sabes muy bien, porque en los briefings que yo doy en el CER, siempre, bueno, en el CER o en los clásicos o donde sea, siempre lo digo, señores, disfrutad. Sois privilegiados de poder hacer algo que os gusta, de poder competir. La base, o sea, el ganar está muy bien, el poder estar delante está genial, sobre todo los que tienen que rendir cuentas con un patrocinador o que les depende de ello, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien. Pero la base, el objetivo principal siempre tiene que ser disfrutar, porque de esa manera hay muchas más probabilidades que el resultado se logre. Si tú ya vas condicionado con el objetivo, no, mi objetivo es estar delante, mi objetivo es ganar, sufres y muy probablemente se te ponga en contra. Cualquier cosa, cualquier avatar que pueda suceder, que no controles, que además en las carreras está lleno, pues ya enseguida es como una piedra muy grande en el camino, etcétera, etcétera, y pasas un fin de semana horrible. Para mí es fundamental, es el pilar. Nosotros estamos aquí haciendo algo que unos es por trabajo y la inmensa mayoría es por hobby, y sobre todo enfocado a los que son de hobby, señores. Disfrutadlo mucho, porque esto además, por desgracia, tiene una fecha de caducidad, con lo cual os daréis cuenta, y yo como tuve una fase, acordaros que os lo he dicho, tuve una fase en la cual corría poquito, en esa época me daba cuenta de todo lo que había hecho y de todo lo que bien que me lo había pasado y que algunas veces pues no lo había aprovechado al 100%, que tenía demasiado, a lo mejor demasiada presión por algo que se me había contratado, ¿no? Pero que le hubiese podido sacar más rendimiento, con lo cual yo, Javi, lo defino, el disfrutar para mí es fundamental. Y esto, claro,
tú más que nadie puedes saber efectivamente que la clave es disfrutar. Sin embargo, tienes un palmarés. Haznos un pequeño resumen. Por ejemplo, tienes récords muy curiosos. Eres el único piloto del mundo que ha hecho todas las ediciones de las 24 horas de Barcelona. ¿Me equivoco o es así? Es así, es así. Desde el año 98, además. ¿Y cuántos títulos? Porque tienes un palmarés brutal. No podemos dejar a alguien que no sepa muy bien quién eres pensar, bueno, que eres un aficionado que va por ahí de vez en cuando y hace alguna carrera, sino que además has sido competitivo en básicamente todo lo que has hecho, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, he ganado el Campeonato de España de montaña, fui subcampeón de Europa también en montaña, campeón de Cataluña. Después en circuitos pues gané el Campeonato GT Light, el Trofeo Endurance, el Trofeo Ibérico, perdón, subcampeón de la Lamborghini Trophy. Hasta a mí me cuesta, que no te creas que tengo que ir pensando. Eso es genial. La clave es precisamente... No, porque ya te digo, es que para mí no es tan importante. O sea, no... Vale, en consecuencia de haber tenido años buenos y tal, pero no... Pero bueno, para mí no es el objetivo principal. Después en las 24 horas pues las he ganado 2 veces el absoluto, 3 veces también he ganado en categorías, etcétera. Hubo un año que además, 2 años, tuve la oportunidad de poderlo hacer solo 2 pilotos junto con Laia Sanz, que eso aquí en España no se había hecho nunca. Antes era en Le Mans lo hacían y era bastante habitual, pero ahora desde hace muchísimos años que no se hacía y lo volvimos a recuperar y la verdad es que fue muy bien. Bueno, he hecho también carreras de hielo, he ganado en hielo, he hecho carreras de autocross que también he ganado. No lo sé, he picoteado un poco. Me queda hacer algún ride y poco más. Pues cuéntanos, diferencias técnicas de conducción entre subidas, rallies, circuitos, hielo. Háblanos un poco de técnica de conducción en esos tipos de categorías. Bueno, yo más que en las categorías siempre lo aplico al coche. Es decir, no hay dos coches que se conduzcan igual. Cada uno tiene su qué. Y parece mentira, pero me acuerdo que alguna vez me han preguntado, bueno, pero claro, tú ya llega un momento que al nivel que tienes de conducción, pues hombre, ya te viene todo como de vuelta, ¿no? Dices, no, yo cada día aprendo a conducir algo más, aprendo a conducir y a evolucionar. No es lo mismo llevar un Porsche que llevar el Mosler, que llevar el M3, que llevar un Ferrari, que llevar el Ferrari con rueda nueva, que llevar el Sierra, llevar un 4x4, evidentemente. Con lo cual siempre vas evolucionando y siempre vas aprendiendo, ¿no? Y después en cuanto a las disciplinas, hombre, para mí, yo considero que mi padre y mi padrino aceptaron plenamente, en aquella época sobre todo, el hacerme debutar en montaña, porque es una disciplina que te enseña muchísimo. Primero, te enseña mucho a concentrarte, tienes que salir perfectamente concentrado desde la salida. Por otro lado, estás en un recorrido que es muy corto, en una carretera donde tienes que darlo todo y donde el mínimo error significa estar de primero a quinto, por ponerte un ejemplo, y que te exige mucho de ti, exige mucho del coche, ¿no? Y que además también te da la capacidad de aprender a memorizar y de aprender a trazar y de aprender a interpretar la carretera. Y eso a mí me abrió el camino para circuitos y me abrió el camino para rallies. Me abrió el camino para las dos. Entonces, si os fijáis, muchos de los pilotos que han hecho montaña, Tom Viñes, Iñaki Goiburu, Andrés Vilariño, Ander Vilariño más recientemente, Juan Fernández en la época, etcétera, etcétera. O te puedo hablar de pilotos como Walter Roll, que también empezó haciendo montaña. Son pilotos que después han hecho circuitos, han hecho rallies y han funcionado bien, ¿no? Con lo cual, bueno, y lo que os decía, yo tengo una anécdota muy buena en montaña y es que en una carrera yo perdí la primera posición, me acordaré siempre, en Checoslovaquia creo que fue, perdí la primera posición por equivocarme en un cambio. O sea, más bien dicho, no acabó de entrar bien la marcha, tuve que ponerla después yo bien, no acabó de entrar bien la marcha y perdí en ese momento 2 décimas y esas 2 décimas me impidieron ganar, ¿no? Hacer de primero a segundo. O sea, imagínate el nivel al que estábamos, ¿no? En rallies improvisas a saco. En rallies lo que tienes es, bueno, pues que no sabes lo que te vas a encontrar,
tienes que escuchar a alguien, que esto a mí me costó muchísimo. Circuitos montaña vas tú solo, vas de cabeza. Y en rallies, pues, estás escuchando a alguien y entonces la cabeza muchas veces se te escapa, se te va. Bueno, y te aíslas de lo que te están diciendo con el consiguiente peligro que eso conlleva. Y después que no sabes lo que te vas a encontrar. En una curva que tú puedes anotar que está bien, en una izquierda 5 que está bien y a lo mejor pues hay más tierra porque los coches delante te lo han echado, etcétera, etcétera, ¿no? Y después en circuitos, pues yo lo creo que lo que hay que aplicar mucho es un método, ¿no? Mucha gente dice, bueno, estás pasando por el mismo sitio y cada vuelta hacer siempre lo mismo tiene que ser muy aburrido. Y yo siempre he pensado que no. Cada vuelta es distinta. En cada vuelta tú puedes adelantar, te pueden adelantar. Hay unos neumáticos que se van gastando, unas condiciones de pista que cambian. Un esfuerzo personal de decir, bueno, ¿y si ahora puedo pasar de esta manera por aquí? ¿Y si me abro un poco más? ¿Y si cierro un poco más? ¿Y si hago esto? ¿Si hago lo otro? Y cada vuelta es distinta, pero en cada vuelta hay que aplicar un método, ¿no? Y de todo hacemos, bueno, pues lo metes tú en la ensaladera, lo remueves un poco y de ahí salen cosas muy positivas y yo creo que un piloto completo, que es lo que si yo tuviera que tutelar a alguien, diría que hiciera, ¿no? Un poco de todo para poder llegar a entender bien lo que es un coche y la manera de funcionarlo desde un punto de vista deportivo, claro está. La pregunta es obligada. ¿Cuál es tu favorito? ¿Tu especialidad favorita? No hay favorito. No te puedo decir. Esta pregunta me la han hecho muchas veces, Cami, y yo no puedo definirme si rallies, circuitos o montaña porque en los tres me lo paso genial. Si yo me quedo con una cosa es con pruebas de 24 horas y por el único y exclusivo motivo de que estoy 2 horas sentado al volante. Entonces, como eso es lo que a mí me gusta, estar mucho rato sentado al volante, es por el único motivo por el cual te lo escojo, ¿vale? Hacer relevos de 24 horas. Pero si tú me dices, defínete entre los tres, lo siento muchísimo, pero no, porque de cada uno tengo algo muy positivo. No sé si estás siendo muy político, pero bueno, te lo aceptaré. Lo de las No, 24 para horas me nada. parece un argumento muy bueno, sí, muy friki, efectivamente, muy bien. Es así. Oye, ¿cómo te formaste? Porque en tu generación, que es la mía, no existía YouTube, no existía el driver coach, prácticamente no había escuelas de conducción. ¿Cómo aprendiste? Autodidacta. No había telemetría, autodidacta. Y yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho fijarme en los demás. Entonces, primero, sí que me formé. Yo tuve la suerte inmensa en montaña de tener a tres buenos maestros. Xavi Riera, Pancho Gozcue, Iñaki Goiburu. Estas tres personas me enseñaron muchísimo, ¿vale? Con lo cual, bueno, yo creo que ahí iba con bastante ventaja. Y después, en todo el resto, pues fijarme, o sea, es decir, yo cuando veía que la gente frenaba con el pie izquierdo, en rallies, por ejemplo, para colocar el coche en lugar de tirar de un freno de mano en un momento dado y tal, pues bueno, pues viendo películas de vídeo, en esa época evidentemente, de gente que llevaba cámaras on board, pues podía ver el método y ver la manera como lo hacía, ¿no? Y a partir de aquí practicarlo y evidentemente pues llevar el coche frecuentemente a la planchistería. Porque eso sí que en mi casa lo sufrieron bastante. Todos mis aprendizajes implicaban plancha y pintura. Entonces, bueno, hasta que ya llegó un punto que mi nivel ya de aprendizaje fue aumentando y el tema a la par fue descendiendo, ¿no? El tema de visitar. Pero el planchista conmigo estaba realmente muy contento. Y de eso sí que me puedo sentir muy orgulloso, porque es que la telemetría vino con posterioridad, etcétera, etcétera. Yo un coach no lo he tenido nunca, etcétera, sino que el mero hecho de haber sido autodidacta, pues sí que es de algo. Mira que yo me enorgullezco de pocas cosas, ¿eh? Pero de esa yo te diría que es de las pocas que sí, la verdad. ¿Y sientes envidia o lo contrario de la generación actual que tiene toda la información y todas las ayudas a su disposición, incluyendo coches con ABS, controles de tracción, cambios semiautomáticos? Es decir, ¿te da la rabia de no haber vivido esa época cuando eras joven o al revés? ¿O te da pena a los chavales jóvenes ahora que no van a vivir lo que nosotros sí? Esto último, a mí me da pena. Yo veo todo lo que, y de hecho trabajo con ellos, tienen mucha herramienta, mucha información,
pero todo eso falta un plus para mí. Y ese plus es lo que daba justamente el ser autodidacta, ¿no? El voy a probar, voy a mirar, voy a ver si hago esto y si hago lo otro. Hostia, me ha salido mal, a veces salía muy mal, pero muchas veces no, ¿no? Entonces, eras tú y la satisfacción personal de haberlo hecho tú siempre es superior al que venga una máquina y te diga, usted está frenando 20 metros antes de lo que toca, usted está acelerando un tanto por ciento más de lo que toca y además a destiempo, usted está sacando el pie del gas donde no toca. En fin, está muy bien, es perfecto, son herramientas que son cojonudas para la actualidad, pero yo me quedo con lo mío. En mi época, indiscutiblemente. Antes de saltar a las preguntas que hacemos a todos, vamos a tocar el tema de promoción, de ser el que hace las carreras en España. Mi opinión, yo sé que no lo vas a decir tú, pero mi opinión personal es que gracias a ti existen carreras en circuitos en 2020 en España, porque gracias a tu organización, a V-Line, a tu gente y a las carreras que organizaste y que inventaste, el famoso CER, ha existido carreras en España durante la época oscura de la crisis económica. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Por qué? Háblanos un poco de esa fase tuya. Pues eso es muy curioso, eso vino de rebote. A mí me llamó por entonces José María Carrió, que iba a ser presidente de la Federación Catalana, y me dijo, Francesc, mira, yo personalmente no te conozco, pero desde el circuito de Cataluña nos han indicado que tú eres una persona bueno, que estás en los circuitos, que conoces bien los circuitos, en esa época estaba corriendo el Campeonato de España GTs, y que me gustaría que entraras a formar parte de mi equipo en la Federación Catalana y que te encargaras de revitalizar los campeonatos de Cataluña de circuitos. Entonces, bueno, pues entré y a partir de aquí propuse hacer un cambio radical. En esa época, pues las carreras eran al sprint, todas las que se hacían en circuito. Entonces yo propuse hacer algo, lo que hoy en día es el CER, que en aquella época era Campeonato de Cataluña. Entonces nos tiramos a la piscina, yo les presenté el proyecto, dijeron, bueno, oye, ahogaos al río, mira, peor no puede ir, si esto funciona, pues cojonudo. La verdad es que el mismo año ya fue un éxito y al año siguiente fue un boom. Y los propios clientes fueron los que me pidieron, oye, Francesc, no te quedes solo en Cataluña, tira y haz campeonatos de España, porque esto puede funcionar. Y oye, yo empecé en Cataluña en el año 2005, si mal no me acuerdo, y a partir de aquí, primero como delegado de circuitos y después ya entré a formar parte de promotor en el momento que entró, bueno, que entré a hacer campeonato, el inicio fue Open de España de resistencia, después pasó a ser Copa y ahora es campeonato, ¿no? Y eso fue a partir del año 2007 y hasta el día de hoy. Y para los que no entiendan cómo funciona, básicamente tu trabajo, tú tienes una empresa, una sociedad limitada, que lo que hace es que propone un campeonato, ¿no? Pone unas normas, coge unas fechas y invita a la gente, quiere decir, ofrece a la gente inscribirse en ese campeonato para competir con las normas que diseñáis, ¿no? ¿Me equivoco o es así lo que hace V-Line? No, es así, es así. Es decir, nosotros diseñamos un campeonato donde tú bien sabes que tratamos de que sea lo más popular posible, con lo cual todas las aportaciones que nos hacéis, equipos y pilotos, para nosotros son bienvenidas y muchas de ellas pues tratamos de ponerlas en práctica. Y a partir de aquí, yo lo que hago es crear un escenario para que la gente pueda venir a correr. Entonces, bueno, pues de alguna manera me arriesgo a contratar unos circuitos, evidentemente toda una serie de servicios, etcétera, etcétera, para que vosotros pues podáis venir a correr, podáis disfrutar de lo que os gusta, pues en este caso dentro de un circuito, ¿no? Además, pues nosotros, aparte del CER, también hacemos pruebas de montaña, hacemos la subida a Alba, hacemos la subida a la Trona. Este año también empezamos a organizar un rally, cada uno tiene su idiosincrasia, tiene sus particularidades y bueno, y tiene sus puntos distintos, ¿no? Evidentemente, un circuito, pues a nivel organizativo es mucho más sencillo que un rally o que una prueba, sobre todo en carretera cerrada, ¿no? Pero bueno, de alguna manera tratamos de ofrecer a cada público lo que busca o lo que de alguna manera pues nos pide que le pongamos a su disposición. Oye, instructor,
¿Piloto o organizador? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más satisfacciones te da? Mira, cada uno tiene lo suyo. Aquí no voy a ser político, como dices antes, porque tampoco lo he sido. A mí lo que me gusta es conducir. Evidentemente, lo que más me gusta es ser piloto. Yo me pongo el casco y, bueno, ya ves, se me marca la sonrisa. Y cuanto más mayor me hago, más sonrisa se me marca y más me brilla de los ojos, ¿no? Eso es evidente. Por otro lado, ser instructor me da también una satisfacción, que es poder aportar mi grano de arena o mi experiencia de todo lo que llevo recogido durante todos estos años y que, como te he dicho antes, sobre todo ha sido de manera muy autodidacta, a alguien que quiere empezar, ¿no? Y por lo tanto, cuando ves esto y que esta persona va evolucionando, va creciendo, va llegando lejos, 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 pues eso te da, es una doble satisfacción, ¿no? No es solo decir, oye, pues mira, tú has podido llegar, sino que además has enseñado a alguien y has permitido a alguien que pueda llegar incluso hasta más lejos que tú, ¿no? Y por último, como organizador, pues es evidente, es decir, a mí me gusta plantear un campeonato donde a la vez a mí me gustaría correr y esa fue la filosofía, que además después, al cabo de muchos años, yo he tenido la oportunidad de correr, pero al principio evidentemente no, ¿no? Con lo cual, pues también es otra satisfacción que tengo de decir, oye, pues mira, ese campeonato que a mí me gustaría correr es el que pongo a disposición de la gente. Pero evidentemente, Javi, todo tiene un inicio. Yo me inicié, bueno, mentira, yo me inicié como comisario hace 35 años, pero evidentemente como piloto hace 30 y es donde más disfruto. Lo siguiente ya son preguntas que hacemos a todos. ¿Es tracción o propulsión? Propulsión, Sin duda ninguna. absolutamente. Un saludo a Chema Reyes, que es el único que ha contestado lo contrario porque es joven e inexperto. Pero yo le diría a Chema que por favor, Chema, trata de probar algún propulsión, pero algún propulsión bueno de estos que yo he dicho antes, que verás como que la percepción te va a cambiar segurísimo. Lo siguiente, experiencia más bonita al volante. La experiencia más bonita al volante. Yo creo que, bueno, lo he dicho antes, cualquier relevo de 24 horas, estar ahí 2 horas dándolo todo, me aporta muchísimo. Me aporta muchísimo porque tienes que tener un control sobre ti brutal, que la cabeza no se te despiste, tener un control evidentemente, de todo lo que estás llevando. Estás ahí en un coche de carreras, metido en un circuito con muchísima más gente a tu alrededor, no puedes estar pensando en 30.000 cosas distintas. Y sin embargo, a copia de irlo haciendo, pues la cabeza se te va y tienes que hacer un gran esfuerzo, yo diría, mental, para poderte mantener concentrado, ¿no? A mí me gusta mucho conducir y me gusta mucho conducir mucho rato, con lo cual me inclino por eso. ¿No tienes un momento concreto que recuerdes como un momento que todo se une y guardarás en tu memoria? La llegada de las 24 horas del año 2014, después de haber estado en el total de los relevos casi 15 horas conduciendo. Cuando lo hice con Laia Sanz, ver cruzar la bandera a cuadros y además habiendo ganado la categoría fue lo más de lo más. Fue como un sueño cumplido. Y un reto, además. Sí, fue una experiencia preciosa. Hay que decir que, claro, estás 2 horas descansando, 2 horas conduciendo durante toda la carrera, básicamente. Eso es muy difícil a todos los niveles. Todo, es que además de esa carrera se hizo un documental. Fue todo, se vivió todo desde la preparación de la carrera, el documental que nos hicieron, la propia carrera, la llegada, todo. Aquello fue un reto que además me tiré a la piscina. Me costó muy poco convencer a Laia, la verdad, pero que no te voy a contar nada de ella, porque ella, si algo le gusta, es superar retos, con lo cual fue mi compañera perfecta para este, y la verdad es que se salió todo a pedir de boca. ¿Y la peor experiencia del volante? También, sin ninguna duda, el año pasado, cuando se me quemó el coche y me quedé dentro y, bueno,
La verdad es que fue muy sorpresivo porque mucha gente me ha preguntado el por qué, qué se siente en ese momento y yo siempre digo lo mismo. Cuando yo he tenido la sensación, hasta entonces la peor podía haber sido cuando precisamente las 24 horas de Barcelona me quedé sin frenos a final de recta. Y es una sensación horrorosa porque además la pantalla se te pone roja como diciendo, Gutiérrez, tienes un marrón ahora espectacular, te vas a dar un bofetón contra el muro de final de recta y además no puedes hacer mucho, ¿no? Pero el cuerpo de alguna manera se prepara para lo que te va a acontecer. Desagradable, evidentemente, pero te va a acontecer. Pero que tú estés saliendo de una curva y de repente el coche estalle y te quedes envuelto en llamas, eso es tremendamente desagradable. Es algo que no lo deseo a nadie porque no hay palabras para describirlo. O sea, que claramente la peor. Sí, la verdad es que nos diste a todos un susto interesante el año pasado, sí. Oye, ¿y simulador sí o simulador no? Bueno, yo el simulador lo tengo como un juego, no es algo a lo que me dedique. Está muy bien para pasar un ratito, ahora estos días si tú quieres, para pasar un ratito, pero chico, donde esté lo real, no me pongas lo virtual. Es que es que ni se conduce igual, ni las cosas, está todo muy filtrado, estás en casa, de acuerdo que pones mucha atención, que pones mucho empeño. Sirve mucho, es una buena herramienta para si tú quieres entrenar, para conocer un circuito, pero a mí no me sustituye la vivencia real una máquina virtual. Mira que los he probado, simuladores buenos, de aquellos que te vas moviendo, que subes, que bajas, que izquierda, derecha, pero no. O sea, que no es automovilismo. Las carreras de simulación no son automovilismo. Para mí el automovilismo es llevar un coche y el riesgo lo pones tú. Y si tú te equivocas, las consecuencias son graves. Si tú te equivocas en un simulador, bueno, perfecto, te girarás, te irás a tomar una Coca-Cola, te volverás a sentar, le darás a inicio y continuarás, ¿no? Lo otro, si te equivocas, tiene un mal final. Muchas veces tiene mal final. Y hay un riesgo intrínseco que tú corres, que te despierta una adrenalina, yo diría que es muy distinta a la adrenalina que te puedes despertar una carrera virtual. Por otra parte, también entiendo que tienen que existir este tipo de carreras para toda aquella gente que no puede disponer de los medios para hacer carreras reales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un complemento para mí, nada más. Y has corrido con, bueno, 1000 años y 1000 carreras y 1000 categorías. ¿Cuál es el mejor piloto contra el que has corrido? ¿O alguien que te haya llamado la atención de alguna manera y que hayas admirado profesionalmente? Fíjate tú, igual que tú antes me has dicho, ¿tienes alguna preferencia con rally, circuitos, montaña? Yo es que nunca he sido de ídolos, no tengo un ídolo claro. Yo siempre he pensado que de todos hacemos un tío extraordinario. Reunimos a todos los mejores de la Fórmula 1 y tenemos un extraordinario. Aunque me pueda caer mejor, pues a lo mejor, no sé, Schumacher, porque es de mi mismo año. Nacimos los dos en el 69, ¿vale? Pero es una anécdota, es un punto muy concreto, ¿no? De rallies, 3/4 de lo mismo. Y la verdad es que yo no he tenido nunca una admiración por alguien. Yo he tenido admiración por la gente que de alguna manera me ha aportado algo, me ha enseñado. En este caso, yo te lo he dicho antes, mis primeros maestros fueron Riera, Goibulu y Pancho. Y yo siempre he tenido una gran admiración por ellos, por todo lo que me aportaron, porque siendo yo un crío, me acogieron además, me dijeron, chaval, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y ya verás cómo vas a funcionar. Y me llevaron durante 2 años en el europeo, estando yo solo, porque prácticamente iba con ellos y mis padres solo venían a algunas carreras o venían a las carreras. Y para mí estos son gente a la que yo no solo le agradezco, sino que las admiro muchísimo. Con lo cual, bueno, no sé si respondo a tu pregunta, pero es que si he tenido algún ídolo, además he corrido... No, más que ídolo, yo te pregunto por alguien que te ha llamado la atención, alguien que has dicho, esta persona tiene algo especial, tiene algo que no es común en los demás y que te llame la atención. Y además, fíjate, tenían en mi cabeza que me ibas a dar una respuesta muy rara, pero tenía una respuesta que me imaginaba que me ibas a dar. ¿Ah, sí? Sí. Es que no.
Pues dímela tú, porque es que ahora me pillas. Pensé que me ibas a fuera de hablar, juego. fíjate, de Laia Sanz o alguien del estilo. Alguien que has conocido, tratado, que ha competido y que dices, joder, esta persona es diferente, tiene algo que no tenemos los demás y que admiro, envidio, intento entender, ¿no? Pensé que Sí, ibas a ir por ahí, porque tú me hablas mucho de pilotos que has entrenado y me llaman, siempre lo comento, que comentas que los pilotos de trial tienen algo especial y que evolucionan como pilotos de circuito de una manera muy rápida y muy inteligente. Entonces pensé que ibas a llevarlo por ahí. sí, mira, la verdad es que cuando tú me has dicho a alguien con quien yo he competido, de alguna manera sí que ha habido gente, Laia, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que ella, viniendo del trial, yo pensaba que el trial, o al menos tenía esa percepción, ¿no? El trial es un deporte donde la moto no hay velocidad, está muy quieta, con lo cual yo pensé, bueno, esta chica llegará a final de recta y le pasarán las cosas muy rápido, entonces vamos a ver cómo se adapta. Lo que yo desconocía por completo es que en un trialero la cabeza le va bastante más rápido que a mí, porque en nada y sin poner los pies en el suelo, tiene que prever todo lo que va a hacer en nada y menos. Con lo cual la cabeza le va bastante más rápido que a mí. Entonces, pilotos como ella, como Dani Oliveras, que también fue trialista, etcétera, son gente que se han adaptado muchísimo y evidentemente despiertan mi admiración. Pero también te puedo decir que he tenido pilotos a los cuales yo he entrenado o he estado con ellos, que también les he visto una capacidad de alguna manera fuera de serie, decir, hacen algo que es especial. Yo estuve con Dani Juncadella durante muchos años y era un chaval, cuando en aquella época era un chaval, que le decía, Dani, toca ir por aquí, pum, y lo hacía. Dani, hay que hacer eso, pum, lo hacía. Carlos Paló, otro igual, que ahora además está en la Indy, me sorprendió desde el primer día. Son gente que tienen unas capacidades que son extra. Tienen cosas que son extra y que les marcan, que tienen un punto de inflexión y que les llega a ser, evidentemente, hasta donde han llegado a ser, ¿no? O donde llegarán a ser, vaya. Mira, has nombrado a Juncadella, a Dani. A mí su padre fue el que me acogió una vez en Calafat, me vio por ahí tirado haciendo las cosas mal y me dijo, anda, chaval, ven. Y me subió en un coche y me estuvo explicando. Así que eso que has narrado de tus principios lo tengo yo mucho cariño precisamente al padre de Dani. Ah, una excelente persona. Sí, sí, Está bien. grandes pilotos, ambos, padre e hijo y excelentes personas, efectivamente. Un saludo para ellos si escuchan esto. ¿Cuál es tu coche soñado? Tengo un cheque en blanco y tienes el coche que quieras, pero solo uno. Pues mira, un coche que tuve la ocasión de conducir durante un test, gracias al gran Ramón López, otro de los pilotos que yo admiro profundísimamente y que me dejó su Porsche 993 GT2. Una auténtica pasada de coche en el que en la época yo me peleaba contra él, además, y que después, al cabo de los años, entendí el porqué. Porque es algo absolutamente salvaje, reúne todas las características de coche salvaje que a mí me gustaría tener en mi garaje. Y ahora además aprovecho la ocasión para decirte, o sea, ese coche que yo he considerado muy salvaje, el día que yo lo probé, se acababa de bajar Ramón López de él. En ese momento él tenía 84 años y le daba un gas que asustaba, con lo cual yo bajé y medio en lágrimas le di un abrazo y le dije, Ramón, para mí eres un ser extraordinario, no es normal. Lo Una es, persona como efectivamente. tú no es normal. Tengo la suerte de tratar con él de vez en cuando. 2020 sigue compitiendo con ese coche, que es una bestia y debe estar cerca de los 90 años. Y os invito a todos, por favor, a ir a Jarama a ver a Ramón correr, porque es un verdadero espectáculo. Coincido contigo y lo celebro. Pero hablaba de coche de calle. ¿Qué coche de calle tendrías? Si solo pudieras tener un coche el resto de tu vida y un cheque en blanco, ¿qué coche tendrías? Hostia, me lo pones difícil, ¿eh? Me lo pones difícil. Yo soy fiel a mis principios. Yo tendría un M330, sin duda, Me imaginaba que dirías eso, sí. sin duda. Sí, sí.
reúne todo. Es un coche que me entra por la vista, muy agradecido de conducir, funciona a las mil maravillas, cheque en blanco y me quedo con ese. Bueno, no está mal. Además, al precio que están, vas a necesitar el cheque en blanco pronto para ellos, ¿sí? Pues sí. ¿Y qué conduces a diario? ¿Qué hay en tu garaje? En mi garaje hay un Fiat León FR, diésel y un Abarth 500. Pista. Y un Navar 500. Yaco. Sí. Tengo el perro de aquí también muy preocupado por los Yo garajes. también tengo el otro aquí, que ahora yendo al tuyo no tardará. ¿Y por qué estos coches? Bueno, el SEAT, SEAT, además, eres muy de SEAT, has corrido mucho para SEAT, ¿no? he corrido mucho para SEAT, el coche funciona fenomenal, es diésel, además es la versión familiar, es el GT, que me permite cargar, me permite hacer de todo y hacer muchísimos kilómetros. Y el 500 porque es un coche que es pequeñillo, es muy manejable, es muy conducible, es muy divertido y además para aparcar en Barcelona es perfecto. Bien, bien. ¿Cuál es el mejor coche que has conducido en tu vida? Quizás has respondido ya con lo de Ramón, pero te vuelvo a dar la oportunidad. El mejor coche que has conducido, de calle y de pista. De calle, uno de los coches que más me ha sorprendido fue el Ferrari F40. Un coche que fue bastante, bueno, tuve la ocasión, 2 ocasiones de poderlo llevar y la verdad es que me enganchó bastante. Y por otro lado, en pista, pues bueno, en pista el 993 es uno y el M3 es el otro. Bueno. ¿Mejor pista o en tu caso también tramo o subida? Yo para mí, donde disfruto más conduciendo y todo, que además voy una vez por año, es en Nürburgring. Circuito largo, Nordschleife, vamos con los amigos allí por el mes de agosto y tratamos bueno, de verlo bien durante un fin de semana y nos hacemos una jarta de kilómetros, la verdad. ¿Pero nunca has corrido allí? Sí, tuve ocasión de hacer una carrera de las VLN con un Clio además y me lo pasé en grande. No era el coche, evidentemente. Allí me adelantaban los Porsches, los Audis, lo que tú quieras. Me adelantaban por todos los sitios y era, bueno, era tremendo. Qué bueno. Y si yo te concedo una hora con cualquier coche en cualquier circuito, ¿qué coche, qué circuito eliges? Déjame una hora con un Porsche GT2 ahí en Nürburgring. ¿Sí? Porsche GT2 en Nürburgring. Curiosa Sí, elección. sí, sí. Y tengo el super cheque de patrocinador y cualquier campeonato puedes correr en el mundo. ¿Qué campeonato eliges? Me voy a ir a hacer las VLN. Las VLN. Me voy a hacer las VLN, incluidas las 24 horas de Nürburgring. Sin faltar a las de Barcelona, ¿eh? Pero VLN completo, incluido las 24 horas de Nürburgring. Sí, porque lo de Barcelona es un récord que no vas a permitir que se te quite, ¿no? Vas a correr todos los años, sea como sea, ¿no? Mientras el cuerpo aguante. Bueno, a ver si aguanta más el cuerpo que la carrera. Esperemos que no, que la carrera sea para toda la vida. Eso es. Oye, tu diseño de casco, por qué es? ¿Cómo es y por qué es? Mira, justo lo mandé antes de que empezara todo el tema este del confinamiento. Compré un casco nuevo y lo dejé a pintar. Entonces, no tiene un patrón. Cada casco mío ha sido absolutamente distinto. Los últimos venían sponsorizados por KH7 y regían unas pautas que prácticamente decían ellos. Tengo uno que es uno muy especial, que además fue el con el que debuté en las 24 horas del 2014, que además tiene un diseño de mi sobrina pinta, que es espectacular. Entonces le puso un diseño en el casco, un dibujo, y ahora pues no, depende de cómo va, ha ido evolucionando. He tenido cascos blancos, cascos naranjas, cascos negros, ahora el siguiente será azul, y no respondo a un patrón concreto, la verdad. ¿No tiene ningún motivo para insultar a ningún país o etnia como el de Chema Reyes? Para nada. ¿No? Ah, bueno, no trata de ofender a nadie entonces. No. Bueno, pues nada, otra peculiaridad de Chema. Consejo para alguien que está escuchando esto y es un loco del automovilismo y no sabe qué hacer ni cómo enfocar esa pasión. ¿Qué tiene que hacer?
Lo que tiene que hacer es, yo creo que primero romper el mito de que las carreras evidentemente son muy caras, pero siempre hay algo que se puede hacer. Sean rallies, sean circuitos, sean montañas, sean slaloms, que debute y que además, como he dicho yo antes, lo viva y lo disfrute, ¿vale? Nosotros tenemos en V-Line, ahora voy a hacer algo de campaña hacia mí, pero tenemos trofeos iniciación, tenemos el trofeo pura pasión para quien quiera iniciarse en el CER. Tenemos el trofeo 325 para los clásicos, que además, como se puede compartir coche, de alguna manera proponemos carreras largas para que la gente pues, pueda disfrutar y pueda correr a un coste contenido. Pero si lo suyo no son los circuitos y son los rallies, oye, pues adelante. Siempre hay alguna fórmula de promoción. La montaña es algo que es muy barato y que nadie lo mire como es que yo hago muy pocos kilómetros para que esos pocos kilómetros le van a cundir mucho el día de mañana. Haga lo que haga, va a aprender. Y sobre todo que se lo tome desde un punto de vista de hobby y desde un punto de vista de disfrutar de su pasión, nada más. Hay un tema que yo trato de explicar aquí. Aquí tuvimos uno de los primeros podcasts, fue de Ángel Segovia, que debutó en un año muy divertido en tu campeonato, con un Hyundai Accent, sin nada de presupuesto y siendo un absoluto desastre todo lo que hizo, pero fue la mejor experiencia de su vida. Una de las cosas que trato de explicar es que cualquier persona con básicamente cualquier dinero puede hacer carreras de coches. Es decir, que no hace falta ser millonario, no hace falta tener un sueldazo, sino que puedes, por un dinero, el mismo que se gasta la gente en tomar gin tonics los fines de semana, por ese mismo dinero anualmente puedes hacer carreras a un nivel o al otro. A lo mejor es una sola carrera al año, pero que la gente no puede dejar de hacerlo porque esto es muy caro, porque no es verdad. La gente se gasta más dinero en cualquier otra cosa cotidiana. No sé si apoyas esta opinión. Completamente, Javi. Y además añado de que, sobre todo, el coche, no nos obsesionemos en tener un coche extraordinario, que corra muchísimo, el tenerlo parado en el garaje porque no tenemos dinero para hacerlo funcionar, pero tengo un coche extraordinario. No. Tú lo has dicho, ahora empezó con un Hyundai Accent, pues adelante. Tenemos un Hyundai Accent y le sacamos el máximo provecho a ese Hyundai Accent. ¿De acuerdo? Y si no es un Hyundai Accent y es otra cosa, pues lo que sea, pero le sacamos el máximo provecho. Aquí hay un chico que además, me llevo muy bien con él, que corre en rallies con un Nissan Micra que tiene 70 caballos. Y la gente dice, hombre, pero es que este chico... No, ese chico disfruta con su Nissan Micra, le saca el 500% de él y solo verle bajar del coche con la sonrisa que lleva es una auténtica gozada. Y yo creo que para mí es un gran ejemplo. Y siempre se lo he dicho a él y se lo he dicho a mucha gente. Tomad nota de que no se necesita un supercoche que después no podemos pagar, que no podemos mantener. Y dices, el coche es barato, a lo mejor de compra, sí, pero después hay que tener en cuenta que hay que mantenerlo. Y hagamos cosas que sean realizables, con coches pequeñillos si es necesario, pero que le saquemos el máximo partido. Luego has dejado pasar una cosa que creo que es muy importante y quiero retomarla, que es que empezaste como comisario. En Cataluña lo conozco menos, pero en Madrid más. El RACE, los comisarios del Jarama, años después están dedicados a competición, trabajando en marcas de coches, súper involucrados en el automovilismo. O sea, es un semillero auténtico, los comisarios del RACE, que son los que yo conozco, para después dedicar la vida al motor, a los coches y tal. Es verdaderamente un semillero y yo creo que es un sitio excelente para comenzar, conocer gente, estar en las carreras, aprender, ver carreras gratuitamente, estar involucrado. Y yo creo que debíamos también recordar eso, que es un sitio excelente para empezar a estar en esto. Sin duda, yo empecé siendo bandera en una subida en Cuesta al Montseny. O sea que y estaba ahí con la bandera por si tenía que hacer alguna cosa. Y lo siguiente fue hacer de control stop en un rally. Y me acordaré toda mi vida que la primera vez que yo di salidas fue a Carlos Sainz en un rally Costa Brava en el año 1967, que él estaba con el Sierra Cosworth. Y me temblaba la mano, que era una cosa... Bueno, yo no sé qué debió pensar Carlos en aquel momento, pero a mí me temblaba la mano una cosa fina, ¿no? Pero sí, empecé por la base. Y la base... me fue ayudando, me di cuenta de que me gustaba y de que además mis ganas por ser
piloto eran aún mayores, ¿no? Yo quería formar parte de eso. Con lo cual es una opción muy recomendable, evidentemente. Sí, el mensaje es, si te gusta, si sueñas con hacerlo, hazlo. Tu campeonato abre las puertas absolutamente a todo el mundo, a cualquier coche y a cualquier tipo de experiencia. Los cursos de la Escuela Española de Pilotos igual. Nosotros tenemos gente que le tenemos mucho cariño, que ahorra 2 años para hacer un día. Y ese día viene y se lo disfruta. Y son cosas que nos encantan porque es el espíritu de lo que hacemos. Es decir, disfruta de esto. No importa tu economía. Podrás hacerlo, sea cual sea la economía. Eso es lo que tratamos de impulsar. Eso es. Pues nada, Francesc, muchísimas gracias. Habría para hablar 5 podcasts de estos contigo y con tu experiencia, pero yo creo que hemos visto un poquito todo lo que has hecho, que es envidiable, macho. Has conducido todos los coches de nuestros sueños. Y recuerdo, no dejéis de ver el vídeo de abajo que voy a poner, que es uno de los vídeos que debíamos ver todo el mundo de vez en cuando para ver lo que es automovilismo, que es conducir un coche al límite y disfrutar. Pues para mí es un auténtico placer poder estar aquí con vosotros, compartir la experiencia, todo lo que sé o lo que he recogido durante todos estos años. Y nada, me tenéis a vuestra disposición para lo que haga falta. Nada, que sigas organizando carreras, que sigas organizando el CER, que gracias a ello existen las carreras de circuitos en España, que no se nos olvida a los demás. Algunos creo que sí se les olvida, pero a los que no se nos tiene que olvidar no se nos olvida. Así que sigas muchos años y haciéndolo con toda tu mejor intención, como siempre. Muchísimas gracias y además ya sabéis que equipos, pilotos, todos los que formáis parte de la familia del CER, os estoy siempre muy, muy agradecido. Muchas gracias. Pues nada, es mutuo. Un abrazo, Francesc. Nos vemos en la pista. Igualmente.